¿Cómo avanza la civilización? Uf, casi nada. Ya ves. Si lo piensas, la respuesta más intuitiva es que es un proceso lento, casi biológico. Una mejora gradual. Eso es, una mejora gradual. Aprendemos a cooperar mejor, nos organizamos y poco a poco, durante milenios, construimos todo esto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera otra explicación? Exacto. Y si la historia no se arrastra, sino que avanza a saltos, impulsada por, no sé, por chispazos de genialidad, por ideas que aparecen de repente y lo reorganizan todo. Pues precisamente esa es la disyuntiva que plantea el material que tenemos delante. Es un texto que articula una idea muy provocadora. Muchísimo. La llama el teorema de la iluminación. Y la tesis, bueno, es un desafío en toda regla. Sostiene que la civilización no es simplemente un subproducto de la cooperación, por muy importante que sea. ¿Qué lo es? Desde luego, sino el efecto de lo que llama discontinuidades informacionales. Discontinuidades informacionales, suena denso. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Se refiere a revelaciones, a ideas, a momentos, digamos, simbólicos, científicos o filosóficos que no surgen de forma gradual. No es una evolución. No, irrumpen en la historia y obligan a la sociedad a reorganizarse a su alrededor. No es una mejora sobre lo anterior, es un cambio de paradigma completo. Entiendo. O sea, no es construir un muro un poco más alto, sino que es la idea misma de muro la que aparece de repente. Justo. El objetivo de nuestro análisis de hoy, entonces, es desgranar esta teoría. Vamos a ver cómo el texto la defiende usando de todo, desde misterios arqueológicos como el increíble complejo de Göbekli Tepe, En Turquía sí. hasta patrones muy curiosos en la historia de la ciencia. El texto lo resume en una frase que es casi un lema y que enmarca todo. Es muy buena. Dice, la cooperación mantiene sistemas, la iluminación los transforma. Exacto. La cooperación sería el motor que mantiene el coche en marcha en la autopista. La iluminación es el volantazo que te saca de la autopista y te mete en un camino completamente nuevo. Vale, pues empecemos por el principio de esa idea. El texto es valiente porque choca de frente con algo que casi damos por sentado, que la cooperación es la base de todo. Sí, es la idea por defecto, digamos. Nos lo enseñan desde pequeños. Pero el texto dice que no es suficiente. ¿Por qué la cooperación, que obviamente es fundamental, no bastaría para explicar el origen de algo tan complejo como la civilización? Lo fascinante del argumento es que no es filosófico, sino empírico. El texto nos invita a mirar a nuestro alrededor, al resto del reino animal. A ver la panorámica. Eso es. La cooperación no es un invento humano, para nada. Es un fenómeno prehumano y extendidísimo. Tenemos las colonias de hormigas, de termitas, con una organización social que nos deja boquiabiertos. Es una locura. Tenemos las manadas de lobos que cazan con una estrategia y una coordinación perfectas. O los chimpancés, con sus complejas jerarquías. Llevan millones de años perfeccionando la cooperación. Claro, y su cooperación es increíblemente sofisticada, no es algo simple. En absoluto. Pero aquí viene el golpe de efecto del texto. Una frase muy simple, pero demoledora. A ver. Dice, los animales cooperan, pero no construyen templos. Uf, esa frase es un dardo. Porque pone el foco no en la capacidad de cooperar, sino en la intención que hay detrás. Exacto. La cooperación animal, por compleja que sea, parece estar siempre ligada a un fin biológico inmediato. Cazar, procrear, defenderse, sobrevivir. Siempre. Construir un templo es otra cosa. Es un proyecto sin un retorno de la inversión biológico claro y evidente. Exactamente. Ahí está la clave. El texto detalla todo lo que falta en el mundo animal a pesar de esa cooperación. A ver, ¿qué falta? Pues mira, no hay rastro de matemáticas abstractas, ni de sistemas de leyes universales, ni cosmologías que intenten explicar el origen del universo a través de símbolos. Son sistemas cerrados. Entiendo. La conclusión lógica, entonces, es inevitable. Si la cooperación fuera la causa suficiente para generar una civilización, deberíamos haber observado transiciones similares en otras especies. Claro, en alguna tendría que haber pasado. Y como no ha ocurrido en millones de años, bueno, pues tiene que faltar otro ingrediente. Falta un ingrediente. Y lo increíble es que durante décadas creímos que ese ingrediente era la agricultura. La historia que todas conocemos. Sí, la de siempre. Aprendemos a plantar, tenemos excedentes, nos asentamos y con la barriga llena y tiempo libre, pues empezamos a pensar en los dioses y a construir cosas. La narrativa clásica. Pero un descubrimiento en Turquía, casi por accidente,
nos obligó a tirar ese guión a la basura. Hablamos de Göbekli Tepe. Sí, y de todo el complejo que lo rodea ahora llamado Taştepeler. Este hallazgo es, según el texto, la prueba de cargo contra la narrativa tradicional. La pone patas arriba. Totalmente. Pone todo el modelo patas arriba. Como bien decías, la secuencia clásica era agricultura, luego sedentarismo, luego excedente y, finalmente, como un lujo, la cultura compleja. La pirámide de Maslow a escala histórica. Primero lo básico, luego lo trascendente. Justo. Pues Taştepeler no es que invierta la pirámide, es que la dinamita. Imagina la escena. Estamos en torno al 10.000 antes de Cristo. 10.000. 2.000 años antes de la invención de la agricultura o la cerámica. Y nos encontramos con esto. Un conjunto de recintos circulares con enormes pilares de piedra en forma de T. Algunos de hasta 20 toneladas y 5 metros de altura. 20 toneladas. Y estamos hablando de gente que no tiene rueda, ni animales de carga, ni herramientas de metal. Nada. Son cazadores-recolectores con herramientas de sílex. Mover y levantar eso es una proeza de ingeniería y organización que cuesta imaginar incluso hoy. Es una locura logística. Y lo más importante no es solo el cómo, sino el qué. Esos pilares no son simples soportes. No. Están cubiertos de relieves finamente tallados. Zorros, serpientes, jabalíes, figuras humanas estilizadas, a veces híbridas. Es un universo simbólico increíblemente rico. O sea, estaban construyendo lo que parecen ser catedrales de piedra. Sí, antes de tener siquiera aldeas permanentes. Esa es la idea. Espera un momento, porque eso suena muy poético, pero ¿no es un poco ingenuo? ¿Cómo podemos estar seguras de que no había un beneficio de supervivencia que simplemente no estamos viendo? Claro, es la objeción lógica. Quizás reunirse allí era una forma de intercambiar información sobre caza o de unificar clanes. El texto debe abordar esa crítica, ¿no? Por supuesto. Y lo aborda de frente. La objeción es lógica. Quizás la función era pragmática y el simbolismo era secundario. Pero el texto argumenta que la escala del esfuerzo es completamente desproporcionada para esos posibles beneficios. No compensa. No. La energía invertida en tallar, transportar y erigir esos megalitos durante siglos es gigantesca. Requiere una cooperación supratribal masiva, de cientos de personas de distintos clanes, coordinada durante generaciones. ¿Y el beneficio inmediato? ¿Tangible? No se ve por ninguna parte. Parece que la motivación principal no era «vamos a cooperar para cazar mejor mañana», sino algo mucho más abstracto. Es como si la propia construcción, el propio ritual, fuera el objetivo. Esa es la conclusión radical del texto. En Taştepeler, el símbolo no surge como un epifenómeno de la supervivencia, sino que parece ser la causa que convoca la cooperación a gran escala. O sea, el orden es el inverso. Totalmente. La gente no se junta y luego decide tallar un pilar. Es la idea, la revelación de un orden cósmico simbolizado en esos pilares, la que los obliga a juntarse y cooperar de una forma nueva. El sentido precede a la utilidad. Y este patrón, esta idea de una iluminación que lo reorganiza todo, no se quedaría solo en la prehistoria. El texto dice que si miramos la historia de la ciencia y la filosofía, encontramos exactamente la misma estructura. Exactamente. El argumento es el siguiente. Si la civilización y el conocimiento avanzaran de forma gradual y colectiva, como un gran hormiguero, Como una marea. eso es. Los grandes descubrimientos deberían ser más distribuidos, más anónimos, el resultado de pequeños aportes de miles de personas. Pero la historia de la ciencia es justo lo contrario. El texto lo llama el patrón de asimetría individual. Asimetría individual. Se refiere a que los grandes saltos los dan individuos concretos. Sí. Los cambios de paradigma, las revoluciones científicas, casi nunca surgen de un comité o de un congreso. Surgen de una persona. Surgen de una intuición fundamental en la mente de un individuo o de un grupo muy, muy pequeño. El texto da la lista canónica. Newton, que durante el confinamiento por la peste conecta la caída de una manzana con el movimiento de la luna y unifica la física. Pero se podría argumentar que Newton estaba a hombros de gigantes, como él mismo dijo. Se basó en el trabajo de Kepler, de Galileo. Claro. Eso es una forma de cooperación a través del tiempo. Es una objeción importante, y el texto la matiza. Por supuesto que se basó en datos previos. La iluminación no surge en el vacío. Vale. Pero la cuestión es que miles de personas tenían esos mismos datos y no vieron la conexión. El salto cualitativo, la idea unificadora, ocurre en una sola mente. Entiendo. Lo mismo con Einstein en 1905, un joven empleado de una oficina de patentes que destroza la física clásica. O Descartes, que cuenta cómo tuvo la intuición de la geometría analítica en una serie de sueños.
Watson y Crick. Watson y Crick descubriendo la doble hélice del ADN. Y en todos esos casos, la cooperación a gran escala llega después. Precisamente. La cooperación es la segunda fase, y es absolutamente crucial. Es necesaria para verificar la idea, para desarrollarla, para encontrar sus aplicaciones, para enseñarla. Para institucionalizarla. Que luego convoca una reorganización cooperativa masiva a su alrededor. La discontinuidad precede y reorganiza la cooperación. Vale, para. Porque aquí la palabra iluminación o revelación suena a que se te aparece un ángel o algo místico. Sí, puede sonar así. Hay que bajar esto a tierra. El texto está proponiendo una explicación sobrenatural para el progreso humano. Es la pregunta clave. Y el texto se adelanta a ella con bastante cuidado. Aclara que no se requiere una interpretación sobrenatural o milagrosa. Podemos y debemos intentar conceptualizarlo como un fenómeno cognitivo. O sea, algo que pasa en el cerebro. Efectivamente. De hecho, la neurociencia actual estudia los momentos de insight o los momentos eureka. El clásico eureka de Arquímedes en la bañera. El mismo. O el típico chispazo que tienes en la ducha o cuando estás a punto de dormirte. Lo que nos dice la neurociencia es que estos momentos implican reorganizaciones súbitas de redes neuronales. No es lineal. No es el producto de acumular trabajo consciente, gota a gota. Es más bien como una presa que se rompe de golpe. Ocurren cuando el cerebro está en un estado no lineal, en reposo, en el sueño, durante una distracción. Entiendo. El texto lo plantea como un acceso no lineal a la información. La percepción repentina de un patrón que estaba oculto en los datos que ya tenías. O sea, no es un milagro, sino un mecanismo cognitivo real, aunque no sea algorítmico ni predecible. Es tu propio cerebro trabajando en segundo plano y de repente, ¡zas!, te da la solución. Exacto. No hay nada de mágico en ello, en principio. Es una capacidad de nuestro cerebro. He entendido. Pero entonces llegamos al concepto que el propio texto califica de más controvertido. La hipótesis del arquitecto superior. Ahí ya parece que cruzamos una línea. ¿No es una forma de reintroducir la teología o a Dios por la puerta de atrás? El texto lo aborda de una forma muy particular y, creo, intelectualmente honesta. No lo presenta como un dogma de fe, sino como una hipótesis de causa común. Una hipótesis. Su argumento es puramente lógico. Dice, vamos a comparar dos modelos explicativos para un conjunto de fenómenos extraños y veamos cuál es más parsimonioso. Parsimonioso. ¿Qué quiere decir eso? Más simple. Más económico en supuestos. La navaja de Ockham. La explicación más simple que cubra todos los hechos suele ser la correcta. Vale, el texto dice, tenemos al menos 4 fenómenos muy extraños que el materialismo estricto, la idea de que todo es materia y azar, explica con dificultad. ¿Y cuáles serían esos 4 fenómenos? El primero, la universalidad del impulso trascendente. Todas las culturas, incluso sin contacto, desarrollan mitos, rituales y la idea de un orden superior. ¿Es verdad? El segundo, la convergencia simbólica. Símbolos muy específicos, como el eje del mundo, aparecen en culturas que no han tenido contacto. El tercero, el patrón de saltos individuales que ya hemos comentado. Y el cuarto, la aparente inutilidad biológica de dedicar tantísimos recursos a actividades simbólicas como en Tachtepeller. Vale, entiendo los 4 puntos. ¿Y cómo encajan los 2 modelos? El texto argumenta que el materialismo necesita inventar muchas hipótesis ad hoc, o sea, parches. Para el impulso trascendente, una explicación evolutiva. Para los símbolos, arquetipos junguianos. Para los genios, pura casualidad. Son como 4 llaves distintas. Ya veo. La propuesta de una causa común o un arquitecto superior, que no define como un ser personal, sino más bien como una fuente de información, ofrece un solo marco. Para que lo entendamos bien, sería como decir que si 5 amigas en 5 ciudades distintas sueñan lo mismo, es más simple pensar que vieron la misma película, una causa común, que suponer que fue una coincidencia masiva. Es una analogía perfecta. El texto no dice que la hipótesis del arquitecto sea verdad, sino que, como teoría, es más limpia. Es una sola llave que intenta abrir las 4 cerraduras. Entendido. Concluye diciendo que, en el fondo, ambos modelos son metafísicos. Parten de un supuesto indemostrable. Pero el de la iluminación es más explícito y más coherente con el conjunto de los datos que tenemos. Bien. Entonces, para ir resumiendo y conectando todo.
La visión que nos presenta este análisis es que la historia humana no es un avance lineal, predecible, casi botánico. No. Se parece más a una red de iluminaciones encadenadas, ideas que irrumpen, lo cambian todo y obligan a la cooperación humana a reorganizarse a su alrededor. Exacto. El texto lo destila al final en unas frases muy potentes para diferenciar los dos conceptos. Dice, la cooperación explica la manada. La iluminación explica el templo. Buena frase. Y también, la cooperación explica la supervivencia. La iluminación explica el sentido. Diferencia claramente dos órdenes de realidad que a menudo confundimos. Es una forma muy clara de verlo. La cooperación sería como el sistema operativo estable que permite que todo funcione día a día. La iluminación, Serían las grandes actualizaciones. los saltos de versión, que cambian las reglas del juego por completo. Muy buena analogía, sí. Y la cita final del texto es, para mí, la más potente, la que lo resume todo. Dice, la civilización no es un accidente biológico, es una respuesta simbólica a una llamada. Una respuesta simbólica a una llamada. Es una idea que te deja pensando, porque cambia radicalmente en nuestra concepción del progreso. Totalmente. Implica que no somos solo primates inteligentes que han aprendido a optimizar recursos, sino algo más. Receptores y constructores de sentido. Nos saca del marco puramente biológico y nos coloca en un marco informacional o simbólico. Nuestra historia no sería la historia de nuestros genes, sino la de las ideas que hemos sido capaces de recibir y materializar. El texto termina con una última frase, casi como un reto. Dice, la humanidad progresa cuando la señal se enciende. Mm, Y esto nos deja con una pregunta abierta, casi obligatoria. Si esta teoría es correcta, si la historia avanza realmente gracias a estas señales, ¿qué condiciones personales y colectivas son necesarias para poder recibir la siguiente? Y sobre todo, en un mundo tan saturado de información y ruido como el nuestro, ¿qué forma podría adoptar esa nueva señal?